Filipenses 4. ¿Cuántos están a la expectativa del próximo domingo? Va a estar poderoso. Viera todo lo que se ha preparado a nivel espiritual y natural para ese gran día. Filipenses 4, 18 y 19. Amén. Lo tienen ahí, ya pueden estar acá, Adrianita, Margarita. Ya pueden estar acá. Filipenses 4, 18 y 19. Dice la palabra, yo he recibido todo lo que necesito y aún más. Está hablando el apóstol Pablo. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio de Dios acepto, que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Pablo estaba agradeciendo una ofrenda particular que habían hecho los filipenses a su vida. Le habían enviado una ofrenda y aún más con Epafrodito, que era como ese representante, iba y llevaba la ofrenda de la iglesia de los filipenses. Él comienza a compararlo con un sacrificio del Antiguo Testamento cuando se enseñaba que debía ser un olor fragante delante de Dios, que debía ser un olor grato delante de Dios. Que el sacrificio, la ofrenda que ofrecía el pueblo a Dios tenía que ser un olor fragante. Y Pablo aquí en Filipenses está comparando, dice, es una ofrenda fragante. En otras versiones dice un olor fragante. Piense primero, ¿cómo es su ofrenda delante de Dios? ¿Es un olor fragante? Es agradable para el Señor. Pero mire que él sigue diciendo, los filipenses no eran ricos, no eran una iglesia de gente próspera, millonaria, no eran ricos. Cuando usted estudia esta iglesia se da cuenta que no era gente muy estable a nivel financiero, pero tenían algo, tenían el corazón. Y cuando dieron a Pablo, dice que le estaban ayudando a sus necesidades y Pablo por eso inicia, yo he recibido todo lo que necesito y aún más, me han dado de más, de sobra. Con lo que recibí de Epafrodito me enviaron de sobra. ¿Y sabe por qué le estaban enviando a Pablo? Porque sabían que cuando sostenían a Pablo, sostenían el ministerio que Pablo hacía. Había algo que tenían claro los filipenses y era que estaban trabajando para el ministerio de Dios, para que la obra no se apagara, para que la obra se extendiera. Y Pablo era el mensajero. Él era el que iba y abría la iglesia, él era el que iba y avivaba la iglesia, él era el que iba como representante de Dios. Y en esta situación puntual, estaban supliendo las necesidades de Pablo porque sabían que con eso estaban sosteniendo el ministerio. Un ministerio al cual Pablo fue llamado para que el reino se extendiera, para que el evangelio de Cristo siguiera creciendo. Y Pablo cierra con algo, dice que Dios supliría. Él comienza y les dice, así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las riquezas, a las gloriosas riquezas que Cristo tiene en Cristo, las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Dios suplirá las necesidades de quien sirve en su obra, porque eso era lo que estaban haciendo. Y conforme a qué las iba a suplir, ¿a las riquezas de los filipenses? No. A las riquezas de Cristo. Conforme a las riquezas de Cristo. Todos lo que ofrendaban con el corazón, siendo olor fragante para Dios, tanto los filipenses como Pablo sabían
que era Dios el que les iba a sustentar conforme a las riquezas de Cristo. Que tu ofrenda sea siempre un olor fragante para Dios. Que lo que haces por el reino, para que el reino se extienda, para que su obra continúe extendiéndose y poder ganar más familias para Cristo, poder ganar más niños para Cristo, más jóvenes para Cristo, poder ganar más almas para Cristo. Que lo que haces por eso, lo hagas con un corazón fragante, con un corazón agradecido. Porque quizás tú también estarás algún día en frente de un ministerio. Pero aún así, siempre estamos en la posición de seguir extendiendo el reino. Amén. Ponte de pie ahí donde estás y vamos a darle gracias al Señor. El apóstol Pablo en Corintios decía que esto era un ministerio, que el dar era un ministerio. Y él le decía a los corintios que le daba gracias a Dios por la oportunidad de participar de este servicio del dar, porque sabía que hacía parte de la extensión del reino. Amado Dios, gracias te damos, Señor, porque nos estás haciendo partícipes de la extensión del reino. Gracias, Señor, porque tú estás trayendo, Señor Jesús, esos epafroditos a tu casa, Señor, esos filipenses, esos hombres y mujeres con un corazón como el de los filipenses, Señor, que no eran ricos, pero tenían un corazón dispuesto a dar una ofrenda, Señor Jesús, olor fragante, para que el ministerio se siguiera sosteniendo, para que aún quien representaba el ministerio en ese momento, como lo era el apóstol Pablo, siguiera sosteniéndose, Señor. Porque tú, Padre Celestial, ibas a extender, Señor, el evangelio hasta últimos rincones de ese momento. Gracias te damos, Señor, porque hoy nos permites participar de este servicio del dar y nos haces parte de ese corazón que da con olor fragante, como lo hicieron los filipenses, como lo hizo Epafrodito. Levanta, Señor, esos Epafroditos de este lugar. Levanta esos hombres y mujeres como los filipenses, Señor Jesús, con corazones agradecidos, dispuestos a extender tu obra hasta lo último de la tierra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerde pasar adelante con su familia y bendecir su ofrenda. Dios le bendiga.